Bienvenida, Leire, muchas gracias por estar aquí en este episodio de Subrayamos el Talento. Hoy tenemos a Leire Legarreta, CEO de We Are Clickers, empresa innovadora que se dedica a transformar la industria a través de la inteligencia de los datos. Preséntate tú misma, por favor, cuéntanos cuál es tu trayectoria, cuándo empezaste, cómo has llegado hasta aquí, cuándo decidiste emprender. Bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación, un placer estar aquí, entre tanto talento, ¿no? Y nada, Irene, pues en mi caso esta evolución nace del mundo de las matemáticas. Yo estudié matemáticas y empecé a trabajar en esto de la IA y del Machine Learning hace ya bastantes años, ¿no? En grandes empresas que tenían unas bases de datos muy, muy grandes, y en aquel momento pues las empresas grandes empezaron a identificar que en esos grandes volúmenes de datos que tenían se escondían patrones súper interesantes de comportamiento de clientes, de procesos, etcétera, que éramos capaces de detectar con modelos matemáticos estadísticos, ¿no? Entonces, llevo ya pues muchos años dedicándome a este mundo. Yo era la malvada que entrenaba algoritmos de inteligencia artificial para decidir cosas tan interesantes como a qué cliente le damos un préstamo y a qué cliente no, a partir de los datos, ¿no? Y de ahí pues estuve en la universidad, ¿no? Tuve el honor de pues montar el primer grado de ciencia de datos que se imparte en Euskadi, que se impartió en Euskadi. Y en esas estaba, ¿no? Cuando pues, ese impulso de emprender, esa necesidad de emprender, esa inquietud que he tenido siempre, ¿no? Por lo menos muchos años en mi vida, pues ya dije, venga, este es el momento, vamos a lanzarnos. Y apareció We Are Clickers. 5 años que han sido súper intensos, súper apasionantes, súper exigentes, ¿no? Muy diferentes también, porque podéis imaginaros que hace 5 años que todavía no existía el ChatGPT y esas tecnologías, pues claro, salir al mercado y hablar de inteligencia artificial, hablar de Machine Learning, no tiene nada que ver con lo que es a día de hoy, ¿no? No había esa necesidad, ese interés, ¿no? Entonces sí que me tocó un poco esos primeros años de evangelizar un poquito en todo esto. Ahora el evangelizador, ¿no? Es el propio ChatGPT o son estas propias herramientas que son las que ya cuentan un poco al mundo qué es lo que la tecnología puede hacer por las empresas y lo que la IA puede hacer por las empresas, ¿no? Entonces, han suscitado muchísimo interés, por tanto, pues tenemos la atención del mercado. Estas herramientas también han generado mucho conocimiento y ahora la gente entiende mucho mejor, ¿no? Lo que es la IA, lo que puede hacer, el potencial, el estado de madurez en la tecnología, ¿no? Y dice, ostras, si esto lo puedo hacer con el ChatGPT, igual también lo puedo implementar en mis procesos internos, ¿no? Para todo esto, ¿no? Entonces, también ha generado eso. Y luego, además de todo, nos da también más herramientas tecnológicas para poder desarrollar más soluciones, ¿no? Es decir, hasta hace unos años lo que podíamos hacer era todo eso que nacía del dato, ¿no? Del dato de la industria. En este caso, por ejemplo, pensad en toda la cantidad de datos que tiene la industria, en sus procesos productivos, en la gestión del talento, en sus finanzas, en sus clientes. Bueno, lo que hacíamos era aplicar todas estas tecnologías a ese mogollón de datos que maneja la industria, ¿no? Teníamos que entrenar modelos de IA que aprendieran de esos datos, digamos. Ahora, además, contamos con tecnologías adicionales, como los modelos de lenguaje a los que hacía referencia, que ya son tecnologías que ya han sido entrenadas, digamos, ¿no? Y por tanto podemos aplicar directamente esas tecnologías a un montón de procesos empresariales, ¿no? Entonces esto también nos permite a nosotros hacer muchas más cosas y poder desarrollar muchos más proyectos y poder desarrollar muchos más productos de los que podíamos hacer hace unos años, ¿no? Con lo cual es mayor atención del mercado, mayor conocimiento también por parte de los profesionales y las profesionales de lo que puede hacer la tecnología y también a nosotros más posibilidades de llegar más lejos y de hacer más cosas. Bueno, es muy interesante todo esto que nos estás contando, ¿no? Sabes que nosotros en IDD nos dedicamos a la ingeniería, entonces sí me gustaría concretar un poco más qué oportunidades tienen las empresas industriales con la IA. Pues siguiendo un poco este storytelling que te decía, ¿no? De los datos por una parte y estos modelos de lenguaje por otra, te diría que por una parte estaría el poder explotar y el poder detectar estos patrones que decíamos antes con todo ese mogollón de datos que se generan por parte de la industria, ¿no? Entonces aquí tenemos los modelos más clásicos que se han venido utilizando en los últimos años de pues aplicar técnicas predictivas, por ejemplo, pues para detectar piezas que van a fallar, motores que se van a romper, un poco toda esa parte de la modelización predictiva, digamos, que es la que más se ha venido utilizando estos años atrás. Te he escuchado alguna vez decir usamos los datos del pasado para predecir lo que pasará en el futuro, ¿no? Eso es. Al final las máquinas aprenden de esos datos, detectan esos patrones, analizan
cientos de variables estadísticamente hablando y son capaces de, a partir de esos patrones que detectan ahí, cuando vuelven a replicarse esos patrones, pues detectarlos y, por ejemplo, estimar la probabilidad de que algo vaya a pasar o lo que sea. Entonces, toda esa parte del dato que es en la que hemos estado trabajando más estos últimos años es muy interesante, no solamente en procesos productivos para predecir si una máquina va a fallar o si una pieza va a ser defectuosa, sino, por ejemplo, en temas tan interesantes como estimar cuál va a ser el coste en horas, por ejemplo, de un proyecto, ajustar los stocks, ¿no? Para tener una gestión de los stocks más inteligentes, y luego todo lo que tiene que ver también con la parte de la optimización de esos recursos que tiene la industria, es decir, cómo yo puedo organizar mejor los procesos productivos y planificar mejor la producción gracias a estos datos, ¿no? Para planificar de forma más ágil y más inteligente, ¿no? Eso sería un poco la parte del dato más de la IA clásica, digamos, de esta parte del machine learning que decimos, ¿no? Me ha parecido muy interesante lo de los proyectos. ¿Podrías ampliarnos un poquito más? Sí, al final es volviendo un poco a lo mismo, ¿no? Si yo tengo ciertos procesos más o menos repetitivos o ciertos proyectos más o menos estándar en mi organización, muchas veces a la hora de presupuestar, a la hora de planificar, lo hacemos un poco así, de aquella manera, ¿no? Claro, si tenemos una muestra de datos histórica suficientemente robusta, pues yo puedo precisamente enseñarle a una IA a poner precio, a poner horas, a cuantificar mejor esos proyectos y a planificarlos mejor, no en base a mi intuición, sino ni en base a lo que yo estimé en su día, sino en base a la realidad, ¿no? Es decir, este tipo de proyectos, cuánto tiempo, en base a las características del proyecto, cuánto tiempo real me van a suponer a futuro, cuánto me va a costar fabricar esta pieza, cuánto me va a costar desarrollar este proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería un poco toda la parte que nace del dato, ¿no? Pero luego a esto le añadimos la capa de los modelos de lenguaje de los que hablabas antes, ¿no? Es decir, estas IAs que ya han sido entrenadas y que son capaces de leer documentos, interpretar los documentos, incluso escribir, redactar, etcétera, pues en la industria también los estamos utilizando muchísimo, desde automatizar tareas muy básicas y digamos que es muy sencillo que la IA las automatice, ¿no? Como por ejemplo, pues típicos procesos de picar datos en la industria, ¿no? Que se da muchísimo, de picar datos de facturas, de albaranes, ¿no? De pedidos, que te llega un pedido y un PDF que alguien lo lee y lo está picando en el ERP, ¿no? Hasta proyectos más complejos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la parte de ofertar, la parte de planificar, ¿no? En la que tú también tienes ahí un montón de documentos históricos en tu organización, tienes un montón de conocimiento que está ahí recogido, pero en ofertas, en planificaciones de proyectos, en memorias técnicas, etcétera, etcétera. Un conocimiento que no se está explotando suficientemente y que gracias a estas tecnologías podemos de alguna forma automatizar también o semiautomatizar, ¿no? Yo hablo un poco de lo que sería la digitalización del conocimiento, ¿no? Es decir, estamos siendo, gracias a la IA, cada vez más conscientes de la necesidad de que el conocimiento de nuestra organización y ese know-how que tenemos no solo esté en nuestras cabecitas, ¿no? Sino también en ese conocimiento que esté digitalizado precisamente para hacer más ágiles y más fluidos estos procesos en los que tenemos que planificar los proyectos, tenemos que presupuestar, etcétera, etcétera, ¿no? O incluso tenemos un montón de buenas prácticas o un montón de lecciones aprendidas que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo en nuestra organización, y esas buenas prácticas, si las tenemos escritas y las tenemos documentadas, pues todo esto nos puede servir muchísimo para desarrollar herramientas que faciliten los procesos de onboarding en las organizaciones, la consulta de dudas técnicas, etcétera, ¿no? Y luego, pues te diría que las tecnologías de visión también tienen un peso importante en todo este proceso, porque de la misma forma que hemos hablado, ¿no? De que los modelos de IA han aprendido a leer, a interpretar el texto, a escribir, a redactar, etcétera, etcétera, y son capaces de escribir un manual de máquina, un informe, etcétera, etcétera, la IA también está aprendiendo a ver, ¿no? Entonces, los modelos de visión, que hasta ahora los aplicábamos más en fases de reconocimiento de la calidad de una pieza, etcétera, etcétera, para verificar que cumple con los estándares de calidad, pues ahora también contamos con modelos preentrenados que son capaces de ver una imagen y reconocer lo que está en esa imagen, y los podemos aplicar a temas como pues que una IA pueda leer planos, interpretar esos planos, interpretar o detectar o extraer ciertos parámetros o cierta información de los planos, o por ejemplo a todo lo que tiene que ver incluso con el texto manuscrito, ¿no? Donde pues la IA es capaz de reconocer el texto manuscrito y digitalizarlo, ¿no? Entonces, si en la industria hay procesos, que los hay muchas veces, ¿no? Donde hay personas que están digitalizando eso que ponen en unas partes de trabajo, manuscritos, etcétera, etcétera, pues también son ejemplos de procesos que se pueden digitalizar gracias a la IA, ¿no? Sí, o sea, lo que dices en gran parte es
quitar todas esas tareas de menor valor añadido para que las personas puedan estar generando un trabajo de mayor valor, ¿no? Simplificar los procesos más simples, poder digitalizarlos y tener a la gente disponible para hacer cosas que aporten más a la organización, ¿no? Totalmente, o sea, al final, vosotros que habléis tanto de talento, ¿no? Yo creo que la IA es una herramienta súper poderosa precisamente para potenciar el talento humano, ¿no? Por una parte, porque por todo lo que estás comentando, ¿no? Al final nosotros en nuestro día a día, desafortunadamente, tenemos un tiempo limitado y muchas veces nos toca hacer un montón de cosas que las podría perfectamente hacer una máquina, ¿no? Procesos más estándar, más repetitivos, ¿no? Procesos en los que estas herramientas estadísticas, digamos, que saben cómo se suelen hacer muchas cosas muchas veces, pues bueno, podemos delegar en estas herramientas parte de esos procesos para que nosotros nos dediquemos a aquellas tareas en las que más valor podemos aportar, ¿no? Sí, imagino que al principio con una supervisión y luego algunas tareas incluso llegar el momento que sean Eso es, cada autónomas. vez más, ¿no? Totalmente, porque además ten en cuenta que la IA es una tecnología viva, ¿no? Es una tecnología que no es que ha llegado aquí la tecnología, aprendemos a utilizarla y ya está, sino que es una tecnología en constante cambio y en constante evolución. Las máquinas están aprendiendo a aprender o han aprendido a aprender y, por tanto, cada vez tienen mayores capacidades, cada vez nos pueden hacer y nos pueden ayudar más a hacer más cosas y nos tenemos que apalancar, ¿no? en este potencial que tienen las máquinas para, pues como tú decías, ¿no? Para optimizar el talento humano, ¿no? Porque a día de hoy, aunque las máquinas hacen muchas cosas maravillosas, no tienen criterio, ¿no? Necesitan de supervisión, realmente el rumbo lo tiene que marcar siempre un humano, ¿no? Entonces, nos brinda la posibilidad de poder optimizar mucho mejor nuestro tiempo, ¿no? Muchas cosas que las haga la IA y nosotros nos dedicamos a las cosas que más nos apasionan, que mejor se nos dan, en las que tenemos más que aportar, etc. Suena muy bien. Entonces, sí me gustaría a las empresas que te están escuchando y que les parece súper interesante, ¿cuál sería el primer paso que tienen que dar, ¿no? Cuando dicen, pues si es que yo quiero quitarme tareas repetitivas o empezar a hacer las cosas de otra forma. Yo creo que el primer paso es un poco el poner un poco las antenas y ver realmente qué es esto, qué posibilidades nos ofrece, un poco parte del conocimiento y de la formación, ¿no? Ver el potencial, ¿no? El estado de madurez de la tecnología, porque la verdad es que a día de hoy se pueden hacer cosas realmente súper interesantes es que me atrevería a decir que para el 100% de las empresas, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, de ese proceso de exploración y de inspiración, es donde pues en las organizaciones empiezan a aflorar y empiezan a detectar cada vez más un montón de casos de uso donde procesos en los que se pueden implementar estas tecnologías, ¿no? Entonces, nosotros lo que solemos plantear muchas veces para empezar a trabajar en las empresas es elaborar estos procesos de diagnóstico donde yo te cuento las posibilidades que la IA te ofrecen, te inspiro, te enseño de casos de uso que están haciendo otras industrias, ¿no? Como la tuya. Y al revés, ¿no? Tú miras hacia adentro, miras hacia tus procesos, hacia tus equipos, ¿no? Es un trabajo colaborativo en el que van aflorando ahí, ¿no? Un poco todos esos casos de uso y una vez que tenemos ya ese listado, digamos, de casos de uso interesantes en los que podemos empezar a trabajar, pues ahí hay que de alguna forma a eso ponerle un orden, ¿no? Priorizar y marcar una hoja de ruta, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo partir de un quick win, ¿no? En esos procesos de diagnóstico siempre aparece ese proyecto estrella, ese quick win que dices, jolín, si somos capaces de automatizar esto, ¿no? Somos capaces de integrar la IA en este proceso, va a ser un éxito para todos, porque al final va a tener, con unos recursos limitados, vamos a tener un impacto muy grande, ¿no? Entonces, esos quick wins, yo te diría que son para mí la estrategia más inteligente. Empezamos a trabajar por ahí porque además esos quick wins, además de ese retorno rápido que pueden tener para la empresa, también nos permiten evangelizar un poco, ¿no? Eso que decíamos al principio, también nos permiten evangelizar, que la gente vea lo que es la IA, que le quite miedos, que realmente entienda, ¿no? El potencial que tienen las herramientas y a partir de ahí pues querer seguir avanzando y querer seguir integrando la tecnología en más procesos. Lo sé. Nosotros hemos dado el paso con vosotros, ¿no? De automatizar con la IA una serie de tareas que al final eran de transcripción, de lo que ha habido en una reunión, de lo que he estado escuchando, de
de lo que me llega en otro formato, ¿no? Pequeñas cosas que a las personas nos ocupan mucho tiempo y nos generan esa frustración de querría hacer más cosas, pero no puedo, ¿no? O sea, que doy fe de que eso es positivo y conecta también un poco con lo que decíamos al principio de emprender, de lo que queremos hacer con nuestras vidas, ¿no? Yo al final siempre pienso que la IA es una herramienta que nos debe de llevar hacia una vida mejor y a una sociedad mejor en la que el talento humano esté mucho más optimizado, ¿no? Yo pienso ahora en nuestros jóvenes, ¿no? Que todo el mundo dice, es que con la IA tal, no sé qué. Yo pienso, me vuelvo hacia atrás y me veo en la universidad pudiendo aprender con una herramienta como el ChatGPT que me pueda ir ayudando a entrenarme, a entender conceptos que se me atascaban, a un montón de cosas, ¿no? Y realmente son aceleradores del conocimiento brutales, ¿no? Entonces, yo creo que son herramientas que sin duda pues deberían de ayudarnos a tener una vida con más calidad de vida, en la que realmente nuestro tiempo lo podamos invertir en las cosas que más nos apasionan, que más nos interesan, en las que más valor podemos aportar, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que la IA también tiene muchos riesgos y sé que hay muchas personas, incluso detractores, y bueno, yo siempre le trato de enfocarlo también un poco, que no digo que no tenga riesgos y que no, por supuesto que no haya que tener cuidado con un montón de amenazas que pueden implicar la tecnología, pero creo que poco se habla también, ¿no?, de todo lo bueno que nos puede traer. De todo lo que aporta, ¿no? Sí. Está claro. Acabas teniendo, sí. Has hecho alusión al talento, ¿no? Que la IA viene a ayudar a potenciar el talento. ¿Cómo definirías el talento? ¿Qué es el talento para Leire Legarreta? Bueno, esta es una pregunta muy complicada, pero... Es muy complicada. No sé, yo diría que el talento el talento que tenemos es eso que nos conecta con nuestra esencia un poco, ¿no? Con lo que nos hace vibrar, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tenemos pues una serie de competencias, de habilidades, etcétera, que se nos dan bien y que además pues nos gustan, nos motivan, nos llenan, nos apasionan, ¿no? Entonces, yo creo que el talento humano es eso, ¿no? Buscar eso que nos hace vibrar y a eso añadirle pues la capa de actitud, ¿no?, de ganas, de ilusión y con eso pues poder... Y de conocimiento también, claro. Y por supuesto de conocimiento, ¿no? Entonces al final pues justamente creo que la IA nos debería de conectar precisamente con eso, ¿no? Con ese talento, como decíamos antes, ¿no? Quitar esas capas de cosas que hacemos en el día a día, más superficiales incluso si quieres, ¿no? Y que nos van a conectar con lo realmente humano, un poco con nuestra esencia, ¿no? Porque si piensas también de cara a futuro, ¿dónde podemos estar los humanos dentro de unos años? Cuando la IA cada vez haga más cosas, ¿no?, más complejas, ¿no? Cada vez más cosas que ahora mismo estamos haciendo los humanos. Creo que lo que nos queda después de todo eso es justamente el talento, ¿no? El talento, nuestra esencia, lo que nos llena, el criterio un poco, ¿no? Que es justamente lo que no tienen las máquinas, por lo menos a día de hoy, ¿no? Y es ahí donde estaremos, ¿no? Y donde yo opino, ¿no?, bajo esta mirada optimista. Esta mirada optimista. Una mirada optimista. Sí, totalmente. Pues es donde IA. yo creo que vamos a estar, ¿no? Y donde creo que la tecnología nos va a potenciar más con esas habilidades, ¿no? Y con ese talento que tienes, ¿no?, y esa trayectoria que nos has contado, lo que haces en el día a día, lo que hacías en la empresa, ¿cómo definirías tu propósito? Tu propósito como Leire, tu propósito como emprendedora, como We Are Clickers. ¿Qué es lo que te motiva para levantarte por las mañanas, ¿no?, para la parte más profunda de eso que haces en el día a día? Sí, al final mi propósito es un poco crear, ¿no? O sea, ese talento que yo creo que tengo un poco, ¿no?, de todo esto que estamos hablando, quizás, pues para mí no es tanto un talento matemático, estadístico, un talento, ¿no? Yo creo que mi talento es quizás más, o lo que más me llena es la parte de crear, ¿no?, de crear proyectos, de crear nuevas oportunidades profesionales, etcétera, ¿no? Entonces, a mí realmente me gusta sentir que estoy aportando a la sociedad desde ahí, ¿no? Y que estoy construyendo pues nuevas oportunidades para
pues para las empresas, ¿no? Como estábamos comentando, ¿no? En nuestro proyecto tratamos de hacer que las empresas sean más eficientes, más productivas, más competitivas, pero sobre todo lo que me llena realmente, lo que me mueve realmente es el poder crear puestos de trabajo, el poder ayudar a estos jóvenes tan cracks y estas jóvenes tan cracks que tenemos en el equipo, ¿no? A tener un futuro profesional apasionante por delante, ¿no? Poder generar estas oportunidades, ¿no? A nivel del territorio, etcétera, ¿no? Y el poder aportar desde ahí, ¿no? Y luego también me conecta con, pues eso, con nuestros jóvenes y tratar de inspirarles también en este sentido, ¿no? En concreto, pues como madre también incluso te diría, ¿no? El inspirar a mis chiquis, ¿no? A que ellos también pues vean, ¿no? Que pueden tomar las riendas de su vida, hacer lo que realmente les apasiona, ¿no? No tener miedo de tirar para adelante, de luchar por sus sueños, de lanzarse a la piscina, porque luego todo va bien un poco en cierta forma, ¿no? Entonces también es esa un poco me motiva el poder inspirar desde ahí, ¿no? Desde esa sensación de que la vida es maravillosa, que se pueden hacer un montón de cosas, no ponernos límites, ¿no? Y tratar de luchar por nuestros sueños. Conectando con lo que decías, ¿no? De que le dirías a la Leire de 20 años que para adelante, va muy unido con esto que estás comentando, ¿no? Que te conviertes en referente para que todas esas Leires de 20 años, ¿no? que tienes en torno, toda esa juventud, puedan tenerte de referencia, ¿no? Y ver que cuando te atreves sale, porque tú te lanzaste a emprender cuando ya eras madre, tienes 3 hijos, justo saliendo de una pandemia. Quiero decir que siempre estamos esperando en la vida que sea el momento de hacer algo, ¿no? Y el momento perfecto de las cosas no llega nunca, sino que tienes que construirlo tú y decir, es ahora, ¿no? Que decías. Totalmente, o sea, al final es eso, es hacer, es tirar para adelante, es luchar por los sueños, nunca va a ser, o sea, la vida no va a veces a ponernos las cosas tan en bandeja como nos gustaría, sino que los que tenemos que buscar esos momentos y esas oportunidades somos nosotros, ¿no? Entonces, a veces yo creo que nuestras jóvenes igual están un poco más empoderadas, quiero creer, pero a veces tengo un poco la sensación de que se nos ha educado un poco para estar más contenidas quizás en ciertos aspectos profesionales incluso, ¿no? Y nosotras mismas a veces nos autoimponemos unos límites que no deberíamos, ¿no? Entonces, yo a mis hijas les trato de impulsar a que no tengan límites, a que vuelen alto, a que aspiren a cualquier cosa con la que sueñen, porque creo que todo es un poco alcanzable y tal, ¿no? Y a veces nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos, ¿no? Sí. Que nos autoimponemos muchas veces límites en cosas que no deberíamos, ¿no? Entonces, pues mira, yo me acuerdo de hace muchos años ya, o bueno, muchos años tampoco, no, hace unos años, que me acuerdo que coincidí contigo en un supermercado, que hacía un montón de tiempo que no nos veíamos, y lo recuerdo perfectamente, ¿no? Que te pregunté, ¿qué tal? No sé qué. Y tú me dijiste, pues nos va súper bien, tenemos ya 20 personas en el equipo, tal. Y yo flipaba, ¿no? Y decía, guau, qué increíble, ¿no? Que tienen 20 personas, cómo han podido construir esto desde cero, ¿no? Empezando ahí, nada, hay una persona en el equipo hasta llegar aquí, ¿no? Yo terminaba con la admiración y decía, ¿qué pasa, no? Y ahora miro hacia atrás y digo, ostras, si ahora los que somos 20 somos nosotros en el equipo también, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es el decir, jolín, es posible y adelante, ¿no? A por ello, ¿no? Gracias por el apunte y el recuerdo, ¿no? Pero sí que es verdad y ahora que vas ciento y pico, pues lo siguiente para nosotros también será... Lo siguiente 100 y pico. 100 y pico. Cuando paséis de 100 lo celebramos. Sí, porque muchas veces tendemos a pensar, ¿no? En el atreverse, o cuando vemos los retos que tenemos por delante, esperamos a que las cosas sean fáciles o que el camino esté más llano, ¿no? Pero al final la vida se trata de ir superando retos cuando van viniendo. ¿Cuál recordarías tú como el reto más interesante, vamos a dejarlo ahí, que te ha tocado vivir en tu trayectoria en profesional, vamos? Pues sin duda alguna lo más retador ha sido emprender, o sea, nada que ver con ninguna otra experiencia profesional anterior. Creo que emprender
te expone muchísimo ante los demás y también ante ti mismo, y creo que te expone ante lo bueno y tus mejores talentos, y también ante lo malo, ¿no? Ante lo que no haces bien, ante lo que tienes que mejorar, y además está también muy conectado con el otro reto, que es el cómo en esta vorágine, ¿no? de estar aquí luchando y peleando en el día a día para que todo esto salga adelante, para que todo salga bien, intento ser capaz, o debería de ser capaz, de poner también unos límites, ¿no? De poner unos límites para cuidarme, ¿no? Para protegerme y para que esto no me pase por encima de alguna manera, ¿no? Y más en el caso, pues, de personas como nosotros, que encima tenemos chiquis en casa, ¿no? Sí. Que es algo que nos ocupa y que queremos que nos siga ocupando. O sea, no es algo que digas, quiero dejar esto de lado unos años y luego vuelvo. No, es que realmente es al contrario, Cuando ¿no? vuelves ya no están. Eso es. O sea, al final tienes que estar ahí, ¿no? Y no te permite en esa parte, pues, bajar el ritmo, digamos, de alguna forma, ¿no? Entonces, creo que es muy complejo a la hora de emprender el marcar unos límites para también proteger al emprendedor, ¿no? Sí. Y que no le pase por encima esta bola de nieve tan grande que es el arrancar un proyecto desde cero, etcétera, etcétera. Si te dejas, todo es por y para el proyecto. El cliente necesita, el equipo necesita, el cliente necesita, el equipo necesita. Bueno, Leire, y hablas de inspirar, hablas de talento, hablas de futuro, pero si viajaras al pasado, ¿qué le dirías a la Leire de 20 años? Pues le diría que se atreva, que se lance, que se atreva, que no se autoimponga límites y que luche por sus sueños, porque luego los sueños, pues, se hacen realidad, se cumplen, o si no se cumplen, al final no te quedas con esa sensación de no haberlo intentado. Y si este no es el camino, la vida te llevará por allí o te llevará por allá, ¿no? Pero es esa sensación de haberlo vivido y de tirar para adelante, ¿no? O sea, que lo que le animarías a la juventud sería atreverse a vivir su camino, ¿no? Eso es, totalmente, a vivir su camino, a estar empoderados, a luchar por sus sueños, a no dejar que nadie les diga o les ubique en un sitio en el que no quieren estar, ¿no? Y a tener también más claro en qué quieren invertir su tiempo y en qué quieren invertir su vida, ¿no? Que creo que la verdad es que los jóvenes lo hacen mejor que nosotros, ¿no? Sí, creo que las nuevas generaciones en eso nos llevan una clara ventaja. Sí, quizás nosotros venimos de una mentalidad, ¿no? En la que, pues, se nos inculcaba mucho el trabajo sin fin, ¿no? Un poco, pues, lo que ya nos venía impuesto, lo que tal, ¿no? Entonces, estudiar algo con salida, como si fuéramos una autopista, ¿no? Eso es un poco que tú ya tienes tu camino, que es sacar buenas notas, buscar un buen trabajo, venga, te metes ya en la hipoteca y luego ya tal, ¿no? Y es un poco pues ese proceso que está bien, ¿no? Que también, pues, nos da una estabilidad económica y nos permite también desarrollarnos profesionalmente, etcétera. También te digo que yo admiro mucho a la gente que desde muy joven tiene muy claro que es capaz de emprender y se pone a emprender, etcétera, porque es verdad que yo creo que es más complejo, ¿no? Al final me parece que una muy buena edad para emprender es a los 40 o así, ¿no? Wow. Porque es realmente cuando tú ya tienes una madurez profesional, tienes unas tablas, sabes lo que puedes aportar, has vivido, has visto empresas, has visto tal, ¿no? Bueno, yo creo que yo que sí emprendí más joven, creo que hay un punto de inconsciencia que compensa la falta de experiencia, ¿no? Porque a veces miro para atrás y digo, madre mía, si hubiera sabido todo esto, igual... Ya. Entonces yo creo que ahí es ese punto de equilibrio, ¿no? Más inconsciencia, menos, cuando vas sabiendo más y vas teniendo menos experiencia, pues a veces te... Ya. Yo sí que es verdad que conozco gente que tiene muchísimo talento y que tendría ganas de emprender, pero ya tienen una edad en la que es difícil, digamos, que es más complicado dar ese paso, ¿no? Pues también creo que como sociedad algo tenemos que hacer con eso, ¿no? Porque creo que nos estamos perdiendo a grandes emprendedores y emprendedoras que creo que están en un punto vital muy interesante, en el que seguro que lo harían súper bien y que esto podría funcionar genial y esas personas podrían generar muchísimas oportunidades, ¿no? Para todo el territorio, digamos. Y es una pena, ¿no? Porque no lo van a hacer o es más difícil que lo hagan
pues precisamente porque las mochilas Por que las ya mochilas, llevamos sí. a ciertas edades es como que nos hacen más difícil, ¿no? Sí. Dar ese salto y ese punto de inconsciencia que quizás tienes en la juventud, pues ya Sí. con cierta edad como que igual dices, ahora me voy a meter en este lío, ¿no? No todo el mundo como tú, ¿no? Que estabas ahí en esa fase ya más madura Sí, y dijiste... pero es verdad que yo siempre he sido un poco inconsciente, Sí, sí. en este sentido por lo menos, ¿no? Bueno, llegados a este punto, me queda solamente ya recordarte que te había pedido que trajeras un objeto, algo que sea interesante para ti, algo que te conecte con lo que eres y que puedas compartir con nosotros y contarnos. ¿Qué has traído? Pues mira, cuando me dijiste que trajera algo, no sabía muy bien qué traer, porque la verdad es que voy un poco sin equipaje. Y más allá del portátil, ¿no? Que lo llevo a todas las esquinas, pues es que tampoco mucho más, ¿no? Y entonces, pues me acordé, ¿no? Que hace poco, pues me he comprado un reloj, ¿no? Me he comprado un reloj... Un reloj para monitorizar, ¿no? Para monitorizar los pasos, un poco para monitorizar mi actividad, ¿no? Entonces, ¿por qué este reloj? Porque en cierta forma representa, ¿no? Ese cambio que quiero hacer, que estoy intentando hacer, aunque me está costando, de priorizarme más, ¿no? De cuidar más de mi salud, de cuidar más de mi sueño, de mis tiempos, ¿no? Y además justo este tipo de dispositivos encima monitorizan un poco, ¿no? Que conecta mucho con mi actividad, es decir, el dato, ¿no? Lo que no mides no se puede mejorar, ¿no? Y desde que llevo el reloj, pues sí que por lo menos soy mucho más consciente, ¿no? De si ese día he dado los pasos que tenía que dar, de si ese día he hecho deporte, de si he dormido lo que tenía que dormir, ¿no? Y también creo que estamos en una sociedad en la que pues a veces no nos cuidamos mucho, ¿no? Pero bueno, pues ahora mismo estoy un poco en un momento vital en el que estoy muy conectada con este tipo de mensajes y por eso he traído el reloj. Bueno, queda grabado tu propósito, ¿eh? Lo revisaremos en un tiempo a ver cómo avanzas. Pues muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Leire. Ha sido un placer enorme, de verdad, escucharte, todo lo que siempre tienes que aportar, tu punto de vista y nada, pues mucha suerte, que te vaya genial en tu reto personal de cuidarte más y que te siga yendo genial en We Are Clickers. Pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer compartir este ratito, ¿no? Reflexionar sobre el talento, sobre el emprendimiento, sobre la tecnología, sobre la industria, ¿no? Aquí como en mi casa, ¿no? Que aquí me habéis hecho sentir como siempre súper a gusto y gracias por estas entrevistas y por este proyecto que seguro que os va a ir súper genial y con muchísimas ganas de escuchar el próximo episodio.